Hoy estamos con un personaje clave en la mesa de diálogos que el gobierno nacional tiene con una disidencia de las FARC que en los últimos meses ha experimentado una serie de variaciones, de crisis internas que hoy tienen un tablero de negociación complejo, el que conocíamos como Estado Mayor Central de las FARC. Le damos la bienvenida a Camilo González Pozo, nuestro invitado. Sí, muy buen día, un gran saludo y muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, Camilo es el jefe negociador en este proceso que el gobierno tiene con el Estado Mayor Central. Recordemos que esta es una de las dos grandes disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, integrada por personas que no firmaron el proceso de paz de 2016 o que lo firmaron y lo incumplieron y se rearmaron, y que actualmente están tratando de llegar a un nuevo acuerdo. Hasta el mes de marzo de 2024, ese grupo estaba unificado y se estaba sentando con el gobierno en una mesa de diálogos, pero a partir de ese momento hubo algunas discusiones internas que llevaron a que algunos frentes, especialmente los que se concentran en la zona del suroccidente del país, el departamento del Cauca, pues se levantaran de esta mesa. Ahora el gobierno empezará un nuevo ciclo de diálogos, el quinto ciclo, con las estructuras que se mantienen allí. Y ese ciclo va a iniciar o se va a llevar a cabo en la segunda semana del mes de julio. Camilo, comencemos hablando de cómo es esta división. Para algunas personas cuesta creer o cuesta entender más bien que hay un mismo grupo en el cual unas personas están sentadas en una mesa y otras no. Expliquemos qué es lo que está pasando. Sí, ciertamente hay una confusión muy grande porque se habla mucho de Estado Mayor Central o de los grupos que dirige Iván Mordisco y en realidad pues ahí ahora existen son dos conjuntos, dos coordinaciones, si se quiere decir, unos que encabezan los del Cauca, los grupos armados disidentes o posfar, que están en el Cauca, que están aliados con Iván Mordisco. Esos no están en la mesa después de la suspensión del cese al fuego en marzo. Y los que quedan en la mesa, que son básicamente los de Oriente, la zona del Catatumbo, en la franja de Antioquia, que encabezan Calarca Córdoba y Andrei. Son dos organizaciones, ya no puede decirse que existe un Estado Mayor Central, unos en la mesa y otros no, son dos grupos distintos que tienen comportamientos y también pretensiones políticas con sus matices o sus diferencias. Vale, ¿y qué es lo que ustedes van a buscar en este nuevo ciclo de diálogos, considerando eso, considerando que ya no están todos, sino solo una fracción? Y además hablemos un poco de qué tan representativa es esa fracción, porque desde un lado, quienes se levantaron dicen que solo el 5% del grupo, otras estimaciones dicen que es el 45, 47%. ¿Qué estiman ustedes y qué van a buscar con quienes sí se van a mantener? Bueno, lo primero es que efectivamente los que siguen en la mesa pues, representan particularmente los frentes que están en parte de Putumayo, zonas pues, del Caquetá, sur del Meta, Catatumbo, Magdalena Medio en la parte sur de Bolívar y Antioquia en el norte de Antioquia. A diferencia de los otros que son básicamente Cauca, con algunos municipios vecinos del Valle de Nariño y de Guaviare, la zona de Amazonía. Se habla así, de que son aproximadamente unos 3.800 efectivos, de los cuales, según datos oficiales, se habla de 47% en la mesa y 53% siguiendo la luz del Cauca. Pero la importancia está en que quienes están en la mesa tienen una determinación de cumplir con los acuerdos firmados, con los protocolos. Estamos en un ejercicio, primero, de respeto al cese al fuego y a la población civil en particular, que hay unos protocolos de acuerdo. En segundo lugar, trabajar por transformaciones territoriales allí donde hay una influencia de estos grupos y donde hay muchas necesidades aplazadas de la población. Y en tercer lugar, construir una agenda para el acuerdo final del conflicto. Son como los tres carriles en los que estamos. De eso nos vamos a ocupar en el próximo ciclo, de revisar esos tres puntos. Y lo novedoso es que vamos a entrar a fondo en la construcción y la metodología para la agenda del acuerdo de paz. Ese es como lo novedoso. Vamos a estar reunidos entre el 9 y el 15, pero ya estamos en actividades preparatorias de diferente tipo y esperamos pues que realmente tracemos una ruta de construcción de agenda.
con la gente del Cauca, desafortunadamente, después de la suspensión del cese al fuego, lo que ha habido es un escalamiento progresivo de las confrontaciones armadas y un alejamiento de las posibilidades de diálogo inmediato. Entonces, nos vamos a concentrar en que avance lo que tiene una definición de paz, y problemas hay, por supuesto, en todos lados, pero vamos a afrontarlos. Para responder, digamos, una pregunta que la audiencia seguramente tiene, ¿ha habido algún acercamiento propiamente con Iván Lozada o como se le conoce a él, Iván Mordisco? No, aquí hay una relación muy curiosa porque existe en el país la creencia de que Iván Lozada o Mordisco es el jefe máximo de una organización, pero realmente no, él era coordinador de unas coordinaciones entre los grupos que fueron denominados Estado Mayor Central, pero él nunca tuvo representación, no estuvo en la mesa, ni tampoco de sus frentes. Él se hacía representar a través de Calarca Córdoba y fundamentalmente en la mesa. Entonces la comunicación con él ha sido muy difícil. Incluso después de la suspensión del cese al fuego y de la separación de la gente del Cauca, él ha guardado mucho silencio. Manda noticias de que está alineado con los del Cauca y que no acepta conversar si no hay un cese al fuego de carácter nacional, pero no ejerce una vocería, no ejerce un liderazgo. Hablan más los del Cauca, eso allá, dicho, es más vocero político Sebastián que Mordisco. Sebastián, que hace parte justamente de unas estructuras del Cauca. Camilo, usted mencionó hace un momento un tema que también será clave en este nuevo ciclo y es el cese al fuego, que inició en enero y tiene vigencia de 6 meses hasta el 16 de julio o hasta Sí. mediados de julio. ¿Qué se espera que pase con ese cese al fuego que además es determinante en todos los tableros de negociación con los grupos armados que actualmente está hablando el gobierno? Pues hemos estado trabajando para mostrarle al país de que este cese al fuego es un escenario conveniente para la población y para la paz. Y yo creo que hay elementos que nos permiten afirmarlo. En lo del cese al fuego, en enfrentamientos entre estas estructuras armadas ilegales y la fuerza pública, pues la verdad que esa no es una característica, no se han registrado hostilidades entre grupos armados. Los problemas han sido con la población. Las dificultades mayores tienen que ver con los fenómenos de extorsión. Las finanzas de estos grupos son problemas muy complicados y sobre eso estamos trabajando, pero en lo que está escrito como reglas y compromisos de respeto a la población civil, pues lo que ha señalado el mecanismo de monitoreo y verificación es que pues, ha habido un progreso en cuanto al respeto a los compromisos. E incluso si uno compara lo que ha pasado con los que están en la mesa con respecto a los que salieron de la mesa en el Cauca, desde marzo para acá, la situación en el Cauca ha crecido pues de una manera geométrica, Dramática. y en cambio quienes están en la mesa se ve la disminución de eventos violentos o de infracciones al cese del fuego. Entonces, por esa parte tenemos un resultado positivo. En segundo lugar, yo creo que hemos trabajado mucho en el diálogo social con las comunidades. Hemos realizado diálogos en todas estas zonas, en Caquetá, sobre todo San Vicente del Caguán, en el sur del Meta, en Antioquia, en el Tibú. Sobre eso se ha avanzado en un diálogo con la gente, en identificar asuntos que son urgentes para intervención de la institucionalidad del Estado, en generar ciertos mecanismos de confianza, eso yo creo, y ahora aspiramos a avanzar también en lo de la agenda. Entonces, yo creo que además, ¿saben? Hay un ambiente muy favorable en las regiones. Hablando con los alcaldes, por ejemplo, recientemente en la visita que se hizo a Antioquia, los alcaldes de esa zona, de Yarumar y municipios vecinos, Briceño y demás, y lo mismo que las comunidades dicen, nos ha servido el cese al fuego para cambiar el ambiente. A pesar de que muchos son alcaldes de corrientes que, digamos, políticas o de partidos políticos que se han opuesto un poco a estas Sí, negociaciones. pero también los alcaldes del Catatumbo y del norte de Santander, son clarísimas las manifestaciones. La gobernadora del Meta ha dicho, yo quiero mantener las conversaciones con Calarcá y ir a la mesa incluso y tener una autorización del gobierno en ese sentido.
pero al mismo tiempo dice, eso sí, no veo sentido que se mantenga un cese al fuego con mordisco, eso es su posición. En la mesa participan diferentes sectores empresariales, de indígenas, también representación política del Centro Democrático, y tenemos un acuerdo del conjunto de la mesa alrededor de las bondades que tiene mantener estos diálogos en condiciones de cese al fuego. Hay inquietudes, por supuesto, de temas críticos. Tenemos en la agenda temas críticos, aparte de este tema de la extorsión, el tema de las libertades de expresión de ciertos sectores en territorios de alta influencia de estos grupos. También limitaciones para la acción institucional en temas ambientales. Mira, hay asuntos que son complejos, pero yo creo que ha habido un ambiente que ha mejorado notablemente con quienes están en la mesa para abordarlos, y de modo que un nuevo periodo de cese al fuego hasta final de este año nos permita avanzar notablemente. Hablemos un poco de qué puede esperar este proceso en este segundo semestre del año que iniciamos hace poco. Digamos, bien se sabe que el gobierno nacional desde un comienzo puso mucho énfasis en la puesta de paz total. Se demoraron algunos tableros de negociación en iniciar formalmente. Este se instaló en octubre del 2023. Y también ha habido algunos retos para definir cuáles son las agendas. Entonces, digamos, la discusión sobre temas de fondo en la mayoría de las mesas todavía no inicia y le quedan apenas 2 años al gobierno. Entonces, particularmente en lo que queda del 2024, ¿qué podemos esperar o cuál es la meta que ustedes como negociación, como delegación tienen en este diálogo? Pues la apuesta que tenemos es avanzar mucho en los temas de agenda en este segundo semestre del 24 y tener puntos ya muy firmes, importantes para la agenda inicial del 2025. Estamos avanzando, por ejemplo, en la agenda ambiental, incluso con foros como el foro de Ocaña. Tenemos programados una serie de eventos para abordar el tema ambiental. El ambiente y paz, que además tiene mucha vigencia por el lugar que ocupa el tema ambiental, la acción climática y demás en el programa de gobierno, en la COP16, la importancia que tiene para el mundo y para Colombia todos los temas ambientales amazónicos y de todos los ecosistemas de nuestro país. Pero junto con eso queremos avanzar en otros temas, en los temas del territorio, del ordenamiento territorial, en algunos aspectos políticos, y entrar ya en los más álgidos, que tienen que ver con los asuntos de justicia, de seguridad, de armas, darle una metodología de tratamiento, siempre una metodología participativa, que es parte de los principios que hemos definido. De modo que yo creo que sí vamos a avanzar y hay voluntad desde principios de este año. Los voceros del Estado Mayor Central que están en la mesa han insistido en que abordemos los temas de agenda sustantiva, agenda de fondo. Tenemos que vamos mirando una agenda para acuerdos inmediatos, de aplicación inmediata, y meternos ya en la agenda para la construcción del acuerdo de paz. Vale. Y otro tema, digamos, que sería bueno abordar también para que la gente tenga esas claridades, está relacionado con las metas últimas que ha expresado este grupo de lo que ellos quieren como Estado Mayor Central o como antiguos miembros de las FARC o actuales, porque se autodenominan como tal, de este proceso de paz. Recordemos que ellos incumplieron el acuerdo de 2016 o no se sintieron conformes y simplemente no lo firmaron, pero entonces podríamos esperar de este proceso una versión 2.0 del acuerdo de paz, o también considerando que solo, como decía usted hace un momento, son poco más de 3.000 hombres que no representan, digamos, en ninguna medida la cifra total de combatientes que en su momento tuvo la guerrilla de las FARC. Podríamos esperar que tengan expectativas muy altas de esto. ¿Qué les han dicho ellos sobre la agenda, sobre sus expectativas? Se han enunciado temas en los que coincidimos como temas a abordar. Creo que existe, por supuesto, un criterio de participación que compartimos, que es importante mirar los temas de tierra, de territorio, de ambiente. Eso tiene importancia regional, pero también implicaciones nacionales. No se puede hablar de paz
en Colombia si no se mira el problema de los campesinos, de las comunidades rurales, indígenas y demás. El ordenamiento territorial está ahí mezclado, de modo que yo creo que ahí hay un capítulo, lo relacionado con la democracia participativa. Yo creo que es algo que desde el funcionamiento de las juntas de acción comunal, tenemos en Colombia situaciones tan particulares que la Corte acaba de pronunciarse planteando que las juntas de acción comunal no pueden hacer contratación directa con entidades del Estado. Como ha propuesto el presidente. Como ha propuesto el presidente, pero aparte de eso, pues es un tema muy sensible para establecer una conexión directa con la gente en los territorios. Eso es simplemente una demostración de que hay falencias institucionales que corresponde abordar. Todo lo relacionado con la democracia participativa es un capítulo de mucha importancia también en los temas económicos, ¿no? Para hablar solamente de un caso, en este país el ordenamiento del uso del suelo es algo supremamente urgente. Se ha dicho mucho pues, de que en este país no sé, de 40.000 hectáreas de uso de frontera agrícola, pues hay por lo menos 17.000 hectáreas de esas que están destinadas a ganadería extensiva y que deberían estar destinadas a producción de alimentos. Es decir, profundizar el tema del ordenamiento y de la reconversión de economías, ¿no? Es insostenible una estrategia basada en ganadería extensiva, no solamente por los problemas ambientales, ¿no? Es algo desde el punto de vista económico, desde otro punto de vista. Entonces, el plantearse temas económicos también es importante. Los asuntos de las víctimas, el tema de justicia, es decir, que son temas, y por supuesto lo del monopolio de las armas, la realidad posterior de posconflicto para los excombatientes y para las regiones. Son temas que yo creo que pueden motivar una convergencia y un acuerdo para definir ya una metodología que sea abordada. Yo soy optimista que podamos llegar a un acuerdo temático y una metodología de abordaje. En medio de los diálogos, incluso ustedes han llegado a algunos acuerdos regionales de transformación que incluso han implicado el reconocimiento de algunas obras. Hubo, por ejemplo, esta con la que hubo cierta polémica del colegio en las Sabanas del Yarí. Hubo otra entrega, si no estoy mal, de un puesto de salud en el Catatumbo. Estos miembros de la disidencia de las FARC han expresado tal vez su intención de seguir construyendo y entregando obras, o han pedido que el gobierno empiece a hacer una intervención de una vez mientras se va dialogando. Pues mira, hemos identificado 4 zonas especiales para iniciativas inmediatas de transformación. Tienen que ver con la zona de lo que es Caquetá Meta, con focos en el Yarí, en el sur del Meta, lo que es el norte de Antioquia y sur de Bolívar, y la parte de Catatumbo y Tibú. Son zonas donde hay una mayor presencia de la organización que está sentada con nosotros, el Estado Mayor Central y estos bloques. Y entonces allí ya hemos identificado algunas acciones. Pues nuestro propósito es un diálogo, facilitar un diálogo con las comunidades, una serie de concertaciones directas entre la institucionalidad y las organizaciones sociales en el territorio, de modo que quienes estamos en la mesa representando el gobierno y también pues a esta organización de guerrilla, facilitemos con acuerdos políticos y con el cese al fuego, con acuerdos humanitarios y otras iniciativas, facilitemos el que se hagan inversiones en el territorio. Pero nuestra apuesta es a la presencia institucional. De lo que se trata es de hacer unas acciones demostrativas que muestren ese trabajo integrado entre las institucionalidades, las comunidades, las autoridades locales, y que también demuestren al actor armado la oportunidad que significa un proceso de transformación territorial regional para la transformación de poderes, de modo que pueda haber una prefiguración de lo que puede ser una nueva estructuración de poder en el territorio donde ellos
en la legalidad podrían tener un papel importante. Y no solamente se trata de invertir, que mirar que se invierta en escuela, en un colegio. Y sobre el otro punto, por supuesto que desde una postura de gobierno, de Estado, pues no es aceptable ni es nuestra meta el fomentar que una organización armada pues, haga propaganda con obras de inversión. Sí. Eso es una anomalía, ¿no? De lo que se trata, por el contrario, es de fortalecer una presencia institucional. Incluso allá la gente lo dice, ¿no? Necesitamos que el Estado lo haga. No es viable una iniciativa o la cobertura de cuestiones de educación o de salud por parte de un grupo armado. Para que funcione un colegio se necesita tener docentes, se necesita tener un currículum, claro. Tener una programación a 20 años, 30, 40 años, si no, no funciona, ¿no? Y eso no lo puede garantizar un grupo armado. La comunidad recibe, pues dice, sí, bueno, positivo que hagan una escuela, pero se sabe que eso no es sostenible. Entonces, por lo tanto, no hay que hacerle demagogia a la gente diciéndole pues que frente a las obligaciones del Estado, eso lo puede suplir un claro. grupo ilegal. Ya para que vayamos cerrando, Camilo, hablemos un poco de lo que va a pasar mientras tanto en el Cauca. ¿Ustedes tienen alguna ventana de oportunidad de volver a abrir un diálogo allá? Porque justamente en los últimos días el presidente Petro lanzó allá la misión Cauca y lo que se ha sabido es que más bien la estrategia está siendo de tipo de ofensiva militar. ¿Qué va a pasar allá? Bueno, lo que tiene que ver con la parte de ofensiva militar y todo esto, pues está por fuera de la mesa y de nuestras posibilidades. Nosotros mantenemos una relación con las organizaciones sociales del Cauca de diferente orden, un diálogo social, ese diálogo lo mantenemos, un diálogo humanitario con las organizaciones sociales. Lo que por lo pronto está interrumpido es el diálogo con las organizaciones armadas allá de esta disidencia post-FARC. Con ellos no hay en este momento ningún canal de diálogo. Bueno, yo no podría decir que entonces nunca va a haber diálogo y que solamente va a haber guerra en el Cauca. Yo creo que en algún momento tendrá que volverse a tener posibilidades, ojalá en este gobierno, ¿no? Eso es lo que aspiramos. Pero por lo pronto, lo que se necesita y es urgente es que se haga eco a las demandas de la gente. Si la gente lo que está pidiendo es que se respete a la población, que no se destruya la infraestructura. ¿Qué sentido tiene que pongan un petardo y dañen un puente, o dañen una bancada y una carretera, o que pongan una moto con una bomba al lado de una estación de policía y destruyan la casa y la farmacia y la escuela? Entonces la gente está pidiendo que pare todo ese tipo de acciones terroristas que lo que hacen es daño a las comunidades, que no atropellen a las autoridades indígenas o de las comunidades afro, que respeten a las organizaciones campesinas. Es decir, eso es lo que la gente... Y eso no es un asunto de mesa. Claro. Es un asunto unilateral. Entonces, el llamado que está haciendo la gente es a que estos grupos armados respeten a la población. Si se desescala, si sobre eso existe un pronunciamiento expreso y se disminuye la agresión frente a la población, pues por supuesto que se van a crear nuevas condiciones y se podría pensar en un escenario futuro en el cual se retomen hilos de diálogo en el departamento del Cauca. Pero por lo pronto, pues lo que ha dicho el gobierno, lo que ha dicho el presidente mismo es que no hay ninguna posibilidad de diálogo en los términos del momento. Bueno, pues Camilo, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Entrevistas El Espectador. A todas las personas que se conectaron, les agradecemos por estar en sintonía con nosotros. Recuerden que pueden seguir todos los desarrollos en lo relativo a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, pero también a las nuevas apuestas de diálogo con grupos armados ilegales a través de Colombia Más 20 del Espectador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.